Adelante, pueden iniciar. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, doctores y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentarles páncreas endocrino. Y nuestro equipo está conformado por Cruz Gómez Monserrat, Comer Abastel Goel, Guevara Arroyo María Fernanda, Hernández Rojas Itzel, su servidor Robert Gustavo y Rocha Martínez Ana Laura. La que sigue, por favor. Bueno, yo les hablaré sobre la obesidad, pero ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad se define como una enfermedad crónica multifactorial y neuroconductal, en donde se presentará un incremento de grasa corporal provocado por los diferentes provocado por la disfunción del tejido adiposo y una alteración en las fuerzas físicas de la grasa corporal, que dará como resultado las alteraciones metabólicas, biomédicas y psicosociales adversas a la salud, siendo así que la obesidad es una puerta a la entrada de diversas enfermedades y muchas de ellas causarán incapacidad o incluso la muerte. La siguiente, por favor. El tejido adiposo como un órgano endocrino. ¿Qué es el tejido adiposo como un órgano endocrino? Es un tejido conectivo especializado que se encargará, bueno, que estará formado por adipocitos o células adiposas, y este constituye entre el 15 y el 20% del peso corporal en los hombres y en las mujeres entre el 20 y el 25%. En la actualidad se considera como un órgano endocrino por su capacidad de secretar diversas sustancias que se relacionarán directamente con la aparición de la obesidad. Su unidad funcional es el adipocito y el tejido adiposo es la principal reserva de energía en el organismo. La siguiente, por favor. La obesidad se puede clasificar por el índice de masa corporal, que como ya sabemos, se calcula al dividir el peso en kilogramos sobre el cuadrado de la talla en metros. Y en la tabla que está abajo podemos ver la clasificación, que el peso normal es menor a 18.5. Un peso normal va de 18.5 a 24.9. El sobrepeso va de 25 a 29.9. La obesidad va de 30 a 34.9, la obesidad tipo 2 va de 35 a 39.9 y la obesidad tipo 3 es mayor a 40. Siguiente, por favor. También se puede clasificar por la distribución de grasa corporal, es decir, androide y ginecoide. La androide también se le conoce como tipo manzana y es el exceso de grasa subcutánea en el tronco y en el abdomen, como podemos ver en la imagen. Y la ginecoide o tipo pera es el acúmulo de tejido adiposo en caderas, glúteos y muslos. Siguiente, por favor. Otra clasificación es por la morfología del tejido adiposo, que es la hipertrófica y la hiperplasia. En la hipertrófica se va a aparecer en la edad adulta y la hiperplasia iniciará en la infancia o en la adolescencia. La hipertrófica es el aumento en el tamaño de los adipocitos, como podemos ver en la imagen, y la hiperplasia es el aumento del número de adipocitos, como también se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Hormonas del tejido adiposo que participan en la obesidad. Siguiente. La adiponectina es una hormona benéfica. Lo que hará es favorecer una mayor sensibilidad tisular a la insulina. También favorecerá la translocación del GLUT4 a la membrana celular, es decir, que tanto la insulina como la adiponectina van a favorecer la movilización del GLUT4 para que todo el azúcar que esté en el plasma pueda ingresar a los tejidos. También favorece la oxidación de ácidos grasos, lo cual hará lo que hará es mantener un balance energético adecuado. Y por último, disminuye la producción hepática de la glucosa, es decir, que va a inhibir la vía de la gluconeogénesis para que la glucosa no se acumule en el organismo. Siguiente.
por favor. Y bueno, aquí podemos ver que la adiponectina tiene dos receptores, que es la AdipoR1 y la AdipoR2. Y también se puede observar lo que mencioné anteriormente, que es la translocación del GLUT4 y la oxidación de ácidos grasos. ¿Qué es eso Sí, de, ¿qué es eso de Adipo R1 y Adipo R2? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué es eso de Adipo R1 y Adipo R2? son los receptores de la adiponectina que van a funcionar como... Perdón, ya no te escuchamos. Son los receptores de adiponectina que ¿qué? ¿Ya se escucha? Sí, adelante, adelante. Sí. Bueno, son los receptores de la adiponectina, los cuales van a funcionar como, bueno, aquí la adiponectina va, Adipo R1 va a funcionar para que se lleve la respuesta biológica, también la oxidación de ácidos grasos por los mecanismos que aparecen en pantalla, también la vasodilatación, y la Adipo R2 también va a funcionar, pero con otros mecanismos, y también logrará la oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque sí es importante esta imagen que están poniendo aquí, pues esto no estoy viendo aquí de dónde la sacaron, bien importante que pongan aquí su nota al pie, ¿eh? O sea, yo no sé si esta imagen es de Wikipedia, del Rincón del Vago, del Greenspan, no sé, etcétera. En la nota al pie debe de estar, ¿eh? Bien importante, debe de estar su nota al pie, ¿eh? Entonces, ¿de dónde sacaron esta imagen? Es de un artículo, ahorita digo nombre, permítame tantito. Bueno, ok. El chiste es que debe de estar, más allá del artículo que sea, debe estar aquí la nota al pie del artículo en específico, en el formato APA o en Vancouver. Bueno, no importa. Bueno, sí importa, pero ahorita para fines de explicar esta imagen, ¿qué tipo de receptores estamos viendo de adiponectina? El tipo 1 y el tipo 2. ¿Cómo está configurado el receptor? La diferencia del insulín. ¿Qué están viendo aquí? ¿De qué tipo de receptores? A ver, Eduardo, Es un receptor de 7 dominios. exactamente, ¿verdad? Es un receptor de 7 dominios. Entonces, aquí lo importante, muchachos, es que este receptor de 7 dominios, si se dan cuenta, la adiponectina es una molécula, es una hormona que se fija a un receptor de 7 dominios, es decir, es una hormona de las proteicas, ¿no? De las polipeptídicas que mencionamos en la unidad número 1, y al ser hormona proteica, se va a fijar a un receptor de membrana, es decir, no puede atravesar la membrana y por lo tanto, al no poder atravesar la membrana, pues va a requerir de segundos mensajeros para poder llevar a cabo su acción. Ahora, en los segundos mensajeros aquí no se ve ni el AMP cíclico, ni el GMP cíclico, ni el calcio, ni las sinasas. Sin embargo, aquí es importante, muchachos, que aquí se van a en este caso a activar vías de señalización que van a ser muy importantes, que van a ser sumamente importantes para que se le brinde a la célula, por una parte, una mayor respuesta, una mayor sensibilidad a la insulina, por otra parte, la adiponectina va a meterse con el mejoramiento de la captación de glucosa, ¿vale? Se va a meter con la captación de glucosa. ¿Por qué? Porque así como la insulina es capaz de expresar el GLUT4 a la célula, también la adiponectina a través de estas vías de señalización lo va a realizar. ¿Vale? Entonces, algo importante de la adiponectina es que va a promover esa movilización, esa expresión del GLUT4 a la membrana para que pueda entrar la glucosa, así como lo hacen en una forma distinta, ciertamente, que la insulina, pero al final de cuentas el objetivo es ese.
Y pues también en un momento dado se van a favorecer en este caso el metabolismo de ácidos grasos. La oxidación de ácidos grasos también es conocida como ¿qué vía metabólica? Doctora, la que estás exponiendo. Cuando hablamos de oxidación de ácidos grasos, ¿a qué vía metabólica nos estamos refiriendo? ¿A la lipólisis? No, oxidación de ácidos grasos. El nombre te lo está diciendo. Máximo. Perdón. Ah, pues justamente iba a mencionar la beta-oxidación. Claro, la beta-oxidación. O sea, la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿por qué? Porque al final de cuentas, parte de tus ácidos grasos no los vas a, si bien es cierto que una parte de los ácidos grasos los ocupas para almacenarlos en el tejido adiposo, lo ideal es que esos ácidos grasos se metabolicen, me sirvan para fines energéticos. Entonces, los ácidos grasos, lo que va a hacer la adiponectina es llevárselos a la mitocondria. ¿Para qué? Para la beta-oxidación, para llevar a cabo la beta-oxidación. Entonces, por supuesto, se van a activar las enzimas que van a favorecer la entrada del ácido graso, en este caso para que se pueda beta-oxidar, para que se pueda formar energía. Entonces, al final de cuentas, hay otras funciones importantes. Aquí por ahí mencionan vasodilatación, citoprotección. Yo destacaría dos moléculas de estos mecanismos de acción. Yo destacaría dos moléculas. Esta, la AMPK, y esta, la PPR alfa. Ojo, AMPK significa AMP sinasa. No es lo mismo que el AMP cíclico, abusados, ¿eh? No es lo mismo que el AMP cíclico. Entonces, AMPK se llama así porque es adenosín monofosfato sinasa. O también se le puede llamar como AMP lineal sinasa. ¿Vale? ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos, pues una vez que el AMP cíclico tiene su efecto, se transforma en AMP lineal por acción de la fosfodiesterasa? Bueno, esa AMP lineal, decíamos, se puede volver a transformar en ATP, pero ese AMP lineal también, muchachos, es importante mencionarlo porque ese AMP lineal va a activar a una proteincinasa específica de SMP lineal. Así como existe la proteincinasa para el AMP cíclico, existe una proteincinasa específica para AMP lineal. ¿Cómo se llama? AMPK, AMP sinasa. ¿Vale? Entonces, este es nuestro factor de transcripción. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una parte reguladora, una parte catalítica? Bueno, pues resulta que esta molécula va a fungir, va a llevar a cabo acciones citosólicas y va a llevar a cabo acciones nucleares con fines de estimular, en este caso, dentro de la célula, la vasodilatación, la oxidación de ácidos grasos, etcétera. Y esto va a ser en beneficio del organismo. Entonces, esta MP sinasa también, esta MPK, por ahí decía su compañera, disminuye la producción hepática de glucosa, también se mete con eso, muchachos. Por eso la adiponectina también, algo interesante, es que va a inhibir, en este caso, la vía de la gluconeogénesis, va a inhibir, como por supuesto que la MPK va a inhibir las enzimas clave de la gluconeogénesis para evitar de que el organismo esté produciendo, el hígado en particular esté produciendo glucosa, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, la adiponectina se mete también, aquí al lado vemos al receptor de insulina. Acuérdense que es un receptor con actividad de tirosincinasa, es un tetrámero, aquí lo vemos, y tiene actividad de sinasa, de tirosincinasa intrínseca, es decir, aquí vemos los fosfatos que se están fosforilando y toda la cascada de señalización que se lleva a cabo de la insulina. Y si se dan cuenta, los segundos mensajeros o los intermediarios que participan en el receptor de adiponectina están activando también de alguna manera la cascada de señalización de insulina. Es decir, la adiponectina mejora la sensibilidad a la insulina
para que entonces la cascada de fosforilación se lleve a cabo. Entonces, yo destacaría entonces, decíamos, la MPK, esto precisamente que mencionábamos de este lado, y también, muchachos, es la acción de los PPR alfa. Bueno, los PPR sí se llaman receptores acoplados, receptores asociados a la proliferación de peroxisomas, que hay de varios tipos, hay alfa, beta, gamma, etcétera. Estos, en términos generales, van a transactivar o van a transreprimir. Son igualmente factores de transcripción que van a transactivar o van a transreprimir algunas funciones importantes. ¿Para qué? Para llevar a cabo funciones de tipo metabólicas. ¿Vale? Entonces, al final de cuentas, este PPR alfa lo que va a hacer es mejorar aún más la oxidación de ácidos grasos para que la célula aproveche ese ácido graso y pueda transformarlo en energía. Ahora bien, hay fármacos, y esto va a ser muy importante para integrarlo un poquito con el tratamiento de la diabetes mellitus. Van a haber fármacos que van a activar precisamente alguna de estas moléculas. Por ejemplo, hay fármacos que activan la AMPK, que se meten con la AMPK, favoreciendo su activación. Uno de ellos es un fármaco muy conocido que es la metformina. La metformina es un insulino sensibilizador. Entonces va a ser muy importante, muchachos, va a ser muy importante el uso de este fármaco para mejorar la sensibilidad tisular a la insulina y para mejorar desde el punto de vista metabólico a la célula. Va a disminuir, por supuesto, la producción hepática de glucosa, va a mejorar la oxidación de ácidos grasos, entre otras cosas. Vean que hasta se mete con vasodilatación, se mete con, decíamos, con captación de glucosa, ¿no? Por aquí hay otra vía de señalización, que es esta la que estamos viendo, MP38MAP, que se está metiendo con la translocación del GLUT4. Entonces, al final de cuentas, si bien es cierto, hay fármacos que lo pueden hacer como la metformina, sobre todo centrándonos en esta molécula que está aquí en el centro de la imagen, finalmente nosotros los beneficios de forma integral los obtenemos gracias a la adiponectina. Ahora, si se dan cuenta entonces, pásame el anterior, por favor. En términos generales, lo que hace la adiponectina, estas cuatro acciones que estamos viendo en pantalla y que ya, bueno, en la imagen posterior lo vimos ya a nivel molecular, finalmente eso es lo que nos interesa saber de la adiponectina, muchachos. Ahora, la adiponectina, ¿de qué forma nosotros podemos conservar concentraciones altas? O no tanto concentraciones altas, sino una buena acción y una buena concentración de adiponectina, pues siempre y cuando el tejido adiposo que esté sano, que esté saludable. ¿A qué me refiero que esté saludable? Pues que sus células tengan un tamaño proporcional, ¿no? Que tengan, que no exista proliferación de células, etcétera. Sobre todo si la célula tiene un tamaño normal, pues vamos a tener una mayor producción de adiponectina. Entonces, a mayor, vamos a decirlo de esta forma, esto va a tener una relación inversamente proporcional a la obesidad. ¿A qué me refiero? Que entre menos obesidad tengamos, mayor producción de adiponectina. Entre mayor obesidad tengamos, menor producción de adiponectina. Entonces, digámoslo de esta forma, esta molécula es la buena de la película. Las otras que van a mencionar son, digamos, las villanas, pero pues realmente no son villanas, sino más bien lo que va a pasar pues, es que el tejido adiposo va a producir esas sustancias ante la defensa, en su defensa para evitar de que se siga incrementando la entrada de ácidos grasos y la formación de triglicéridos, porque el tejido adiposo está lleno, está bastante lleno. Imagínenlo como de esta manera. Imagínense que ustedes en su recámara tienen un cajón, que tienen un cajón ordenadito, que lo tienen bien distribuido con ropa, ¿no? No sé, tienen ahí a lo mejor guardado playeras, calcetines, qué sé yo, ¿no? O sea, gorras, lo que ustedes quieran, ¿no? Hasta ropa interior si quieren mencionarlo. Bueno, en un cajón de su recámara pueden guardar objetos, ¿no? Ropa, objetos, pero si ustedes tienen su cajón bien ordenadito y todo, pues el cajón va a poder cerrar y abrir sin ningún problema.
Sin embargo, si ustedes tienen un cajón desordenado, todo completamente lleno, pues en un momento dado el cajón se va a resistir para que pueda abrir o pueda cerrarse, ¿vale? Sobre todo para poderse cerrar, si ustedes lo retacan de ropa y de cosas, pues al momento de cerrarlo va a costar mucho más trabajo cerrarlo. El tejido adiposo actúa de la misma manera. Si ustedes lo retacan de ácidos grasos y de triglicéridos, va a llegar un momento en que ese adiposito va a estar lleno, completamente lleno, y entre más lleno, va a costar más trabajo que sustancias como los ácidos grasos y como la glucosa, que me va a servir también para la esterificación de ácidos grasos, puedan ingresar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se defiende ese tejido adiposo para evitar de que se siga metiendo más grasa? Porque ya el tejido está lleno, está gordo, está sobresaturado, es como un globo inflado, imagínenlo de esta manera. Entonces, un globo inflado, muy inflado, hasta se siente su superficie resistente, se siente dura. Entonces, si ustedes lo retacan de grasa a ese ácido, a ese adiposito, como ocurre en el caso de la obesidad hipertrófica, en la obesidad hipertrófica aquí aquí el problema no es el número de células, sino el tamaño de las células. Entonces, si tienen un adipocito grande, grandotote y ya lleno de grasa, pues el adipocito se va a resistir a que entre más y más ácido graso y glucosa porque ya está lleno. ¿Y cómo lo hace? Pues produciendo sustancias que hagan que ya no se siga metiendo, que ya no se sigan metiendo glucosa y ácidos grasos al interior de las células. El problema viene de que esta resistencia a la entrada de glucosa no solamente tiene un impacto hacia el ácido, hacia el adipocito, sino al resto de las células, a la célula muscular, a las células hepáticas, a todas las células que me digan, todas las células que sean insulinosensibles, ¿vale? Entonces, la adiponectina, y esto es el punto que quiero que se quede captado el día de hoy, la adiponectina se va a producir cuando nuestro tejido adiposo no tiene esas características, cuando nuestro tejido adiposo está en tamaño normal, en número normal de células, cuando nosotros conservamos un buen peso, un buen índice de masa corporal, es decir, cuando nosotros tenemos un peso, vamos a llamarlo de alguna manera, entre comillas, saludable. A mayor, entre mejor estado físico tengamos, me refiero desde el punto de vista desde el punto de vista de peso, mayor adiponectina vamos a producir y todos los beneficios que ahí se están dando cuenta. Entre mayor peso, entre más sobrepeso y más obesidad tengamos, menor producción de adiponectina vamos a tener y entonces el adipocito va a producir sustancias de defensa que van a evitar todo lo que están viendo en pantalla y es todo lo que van a hacer, todo lo contrario que todo lo que van a hacer las demás citocinas van a hacer todo lo contrario a lo que estamos viendo ahí, todo lo contrario a la adiponectina. Entonces, es algo así como decir adiponectina contra factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, toxina, leptina. Si bien es cierto que, insisto, estas sustancias que vamos a ver más adelante no son malas en realidad, sino el tejido adiposo las produce en su defensa para evitar que siga llenándose de más grasa y más glucosa, al final de cuentas va a tener un impacto negativo sobre el resto de las células. Porque pásame la siguiente, por favor. Porque ya a nivel molecular, si lo estudiamos, o sea, esa imagen está padrísima, está muy, muy padre. Por esta señalización no crean que nada más se lleva a cabo en el tejido adiposo, sino se lleva a cabo en el tejido muscular, por ejemplo, en el tejido hepático, ¿vale? En el hepatocito. Por ejemplo, en el hepatocito la meta-hecinasa ayuda a que se disminuya la producción hepática de glucosa, inhibe la gluconeogénesis. Pero, por ejemplo, a nivel muscular, esta adiponectina va a favorecer, por ejemplo, la translocación del CLUT4 para mejorar la captación de glucosa o va a mejorar la señalización de la insulina para aumentar la sensibilidad tisular a la insulina, ¿no? Tanto a nivel hepático como a nivel muscular. Entonces, estas vías de señalización se llevan a cabo tanto en hígado como en músculo. El problema viene en que si yo tengo menos cantidad de adiponectina, no voy a poder llevar a cabo todo esto. ¿Cuándo veo menos cantidad de adiponectina? Insisto, entre mayor
peso tenga yo o entre mayor, si yo tengo un mayor peso y sobre todo la obesidad que yo presento es de tipo androide, la que veíamos en forma de manzana, y si tengo además obesidad hipertrófica, la hipertrófica no tanto, la hipertrófica no es tanta productora de citocinas, la hipertrófica en cambio sí va a producir citocinas y va a tener un impacto negativo sobre la producción de adiponectina. Entonces, entre mayor obesidad y sobre todo si se trata de obesidad androide y obesidad hipertrófica, menos producción de adiponectina y todos estos efectos, por supuesto, se van a ver afectados y van a haber sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la resistina y la leptina, que se van a meter con toda esta señalización, van a interrumpir todas estas vías de señalización que son benéficas y que hace la adiponectina. Entonces, vean, qué interesante es esto de la obesidad. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué la obesidad se relaciona a la resistencia a la insulina? Bueno, una parte de esa explicación es esta, de que como se disminuye la producción de adiponectina, por supuesto, esto va a impactar negativamente con una buena sensibilidad a la insulina, con una producción equilibrada de glucosa hepática, entre otras cosas. ¿Vale? No sé si hay algo que comentar, doctora, si no le seguimos. No, doctor. No. Adelante, chicos. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, y como el doctor ya lo mencionó, la adiponectina habrá mayor producción en personas con peso normal o adecuado y en personas con obesidad habrá una disminución de esta producción de adiponectina. Siguiente, por favor. Lo decíamos que es inversamente proporcional, ¿no? O sea, entre menos peso, más adiponectina. Entre más peso, menos adiponectina. Pero sobre todo, ojo, yo puedo tener, fíjense, se los digo porque hay pacientes, o sea, hay de todo en esta viña del Señor. Ustedes pueden tener un paciente con un índice de masa corporal de 45, o sea, una obesidad grado 3, ¿no? Una obesidad extrema, una obesidad mórbida, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma. Ya a partir de 40 en adelante ya se considera obesidad mórbida, pero puede que no tenga resistencia a la insulina. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende de que un paciente tenga resistencia a la insulina o no? Puedo yo también ejemplificarles, ¿no? Yo he visto pacientes con obesidad grado 1, grado 2, una obesidad con un índice de masa corporal, vamos a ponerlo de alguna forma de 35, 36. O sea, sí es un grado de obesidad importante, pero no tanto como el que tiene 45. Pero resulta que el de 35 tiene resistencia a insulina, tiene datos de resistencia a insulina. ¿Y esto de qué depende? Pues depende de la distribución de grasa corporal. Por eso lo que mencionaban de clasificación importante, que obesidad androide ginecoide. Claro, la obesidad androide no es de que es que una tiene forma de manzana y otra tiene forma de pera. No. Aquí, bueno, la distribución de grasa corporal. La androide se refiere a que la distribución de grasa va a conservarse en tronco y en abdomen, mientras que la obesidad de tipo ginecoide se va a conservar sobre todo en abdomen bajo y sobre todo en caderas. ¿Cuál es la que mayor resistencia a insulina o la que menor producción de adiponectina tiene? Pues la obesidad que está distribuida en tronco y en abdomen. ¿Por qué? Porque la distribución androide, la distribución en tronco y en abdomen, indica que la distribución de grasa corporal se encuentra a nivel visceral, es la grasa que no vemos. Siempre nos preocupamos, fíjense qué interesante es esto, siempre que tenemos personas con obesidad o las personas que tienen obesidad, siempre se fijan en la grasa corporal subcutánea. ¿Sí? O sea, siempre se fijan que en la llantita, que en la zona baja ¿no? Sobre todo las damitas se fijan mucho que en la zona de caderas se acumula mucha grasa. Y sí, y si bien es cierto estéticamente no es conveniente, ¿no? Para fines de tipo estéticos, aquí hay que sobre todo fijarnos en la parte funcional. Entonces, si nosotros tenemos grasa corporal subcutánea, bueno, pues estéticamente no se ve bien, pero aquí el problema es la grasa que no vemos, la grasa que está dentro de nuestro cuerpo, la grasa que está a nivel de los omentos, a nivel de pericardio, a nivel del peritoneo, ¿no? En general, ¿no? O sea, me refiero a los epiplones u omentos,
me refiero a la grasa que se encuentra en el área pericárdica. Esa es grasa visceral y esa es la grasa relacionada con una menor cantidad de adiponectina y una mayor cantidad de citocinas del tejido adiposo inflamatorias. Ojo, por esa razón la obesidad androide tiene un mayor vínculo con esto que estamos viendo aquí y con un mayor riesgo cardiovascular, porque al final de cuentas también al tener menos cantidad de adiponectina y mayor cantidad de las otras sustancias, también me va a generar repercusiones desde el punto de vista cardiovascular, ¿vale? También importante, muchachos, la obesidad, decíamos, hipertrófica, ¿sí? De acuerdo a la morfología de las células adiposas, acuérdense, la, la obesidad hipertrófica va a tener mayor vínculo metabólico, ¿sí? Mayores repercusiones metabólicas que la obesidad hiperplásica. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, el paciente que tiene 45 de obesidad contra el que tiene 35, ¿por qué el de 35 tiene resistencia a insulina y el de 45 no? Pues muy probablemente porque el de 45 de índice de masa corporal, si vemos su tejido adiposo, a lo mejor ahí su tejido adiposo es hiperplásico, a lo mejor fue una persona que desde niño tuvo obesidad, ¿no? La obesidad hiperplástica se relaciona más con obesidad infantil. Entonces a lo mejor fue el clásico niño que siempre fue gordito, que lo ponían de portero en las cascaritas, ¿no? Demás. Y siempre ha tenido esa morfología, siempre ha tenido obesidad, ¿no? En cambio, el de 35 a lo mejor fue una persona que en su infancia fue delgada, ¿no? O a lo mejor tuvo un ligero sobrepeso, pero llegó la etapa adulta y pues dejó de hacer ejercicio, le entró más a la comida chatarra, empezó a tomar Coca-Cola, etcétera, y entonces eso se empezó a incrementar su peso, pero el detalle es que ese peso, esa grasa corporal, en lugar de ser hiperplástica, es hipertrófica. Entonces, esa persona tiene mayor riesgo y sobre todo si genéticamente tiene papá, mamá con diabetes mellitus, pues peor el asunto, ¿no? Entonces, si esa persona tiene obesidad hipertrófica, tiene mayores posibilidades de desarrollar resistencia a insulina, hipertensión arterial, dislipidemia, incluso diabetes mellitus a mediano y largo plazo, que el que está con 45. No significa que el de 45 no pueda tener también riesgo, abusados. Puede también tener riesgo. Y si no tiene riesgo metabólico, el problema del paciente con 45 de índice de masa corporal es que él puede tener otro tipo de problemas no metabólicos, ¿no? Problemas a nivel de rodillas, problemas a nivel vascular, ¿no? Sobre todo de insuficiencia venosa periférica, otro tipo de problemas, apnea del sueño, entre otras cosas, que también se vinculan a la obesidad, no necesariamente desde el punto de vista metabólico. Adelante, doctora. Bueno, la siguiente hormona es la resistina, que como su nombre lo dice, es la resistencia a la insulina. Y lo que principalmente hace es bloquear la fosforilación en tirosina, tanto en el IRS como en el resto de las moléculas que participan en la señalización. También favorece la fosforilación en serina, es decir, que va a interrumpir la cascada de señalización. Bueno, aquí, en vez de la resistina, en vez de fosforilar en tirosina, va a fosforilar en las moléculas de serina, es decir, que ya no se llevará a cabo la cascada de señalización. También va a incrementar la expresión de moléculas de adhesión que favorecen la migración de monocitos y va a promover la aterosclerosis. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver la vía de señalización. Tiene dos vías de activación, que es la AKT y las maxinasas. La AKT va a promover la inhibición del inhibidor de kappa B, lo cual dejará prendida la vía de NF-kappa B. Y esta promoverá la expresión de proteínas inflamatorias y a través de las maxinasas se activará la JNK, que puede fosforilar al sustrato del receptor de insulina, inhibiendo así las vías de la insulina.
También la JNK puede fosforilar a AP1 para permitir la transcripción de PTP1B, que esta es una fosfatasa que desfosforila al receptor de la insulina. También la interleucina 6 y los OX3 inhiben la vía de señalización de la insulina. Es por esto que la resistina es contraria a todos los efectos de la insulina. Y la resistina está altamente expresada en pacientes obesos, por lo cual se promueve la resistencia a la insulina. Siguiente, por favor. El factor de necrosis tumoral alfa, lo que hace principalmente es disminuir la síntesis del GLUT4, es decir, que va a bloquear al gen del transportador. También bloquea al gen para la síntesis de adiponectinas y como vimos, la adiponectina al ser una hormona benéfica y si se bloquea, pues no va a poder llevar a cabo su vía completa. También disminuye la síntesis de hepatocitos y células intestinales. También favorece la liberación de endotelinas, lo cual favorece la vasoconstricción. Y por último, bloquea la fosforilación en tirosina del sustrato del receptor de insulina 1. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaré de la hormona de la interleucina 6. La interleucina 6 es secretada por el tejido adiposo y puede constituir hasta el 30% de la interleucina 6 circulante. La obesidad se asocia en concentraciones plasmáticas elevadas de esta hormona y puede contribuir a la inflamación sistemática y a la resistencia de la insulina. La sensibilidad de la insulina presenta una correlación inversa a las concentraciones plasmáticas de IL-6 e interfiere directamente con el proceso de señalización de la insulina. Esta hormona va a disminuir la sensibilidad y movilidad de los GLUT4, ya que impide la transcolocación a la membrana y bloqueará el gen de la lipoproteína lipasa. Esto también bloqueará la acil-carnitil transferasa, siendo así que los ácidos grasos ya no entrarán a la beta-oxidación y también provocará la lipotoxicidad a causa de que favorece el almacenamiento de grasas en el hígado, músculo y las células beta. La siguiente, por favor. La hormona leptina. Esta hormona es una hormona es una hormona supresora de la saciedad o del apetito y es secretada de igual manera por el tejido adiposo en niveles proporcionales a la reserva de la grasa del cuerpo. Y es regulada o controlada por la sensación de las... regula el apetito, controlando la saciedad. Es transportada por el cerebro, por los tanocitos. Las células ingresan uniéndose a los receptores de LPR. Por lo tanto, los tanocitos son la puerta de entrada de la leptina al cerebro, ayudándonos a cruzar la barrera de hematoencefálica y entrar en la información de la saciedad de las neuronas. Esta hormona inhibe el apetito por la inhibición de la actividad de los neuropéptidos y la proteína R agouti y promueve la saciedad, promueve la estimulación de la actividad de los POMC y los CART. Y en la obesidad presenta la resistencia a la leptina, y ya que llevará a consumir más alimentos, ya que no se siente pues la saciedad. Disminuye la secreción de la insulina gracias a la hiperpolasia, que son las células beta del páncreas, y favorece la fagocitosis de los ácidos grasos
por los macrófagos, A ver, ya que esta forma, sí, a ver, disminuye la secreción de insulina, ¿por qué? ¿Qué provoca? la hiperpolariza. ¿Y qué es eso de hiperpolarizar? Son las células beta del páncreas. No, 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 no. ¿Qué es hiperpolarizar la célula beta? ¿A qué te refieres con hiperpolarizar? Doctora, Que causa un cambio en la membrana. entonces, ¿y qué cambios? ¿Te acuerdas cómo se secreta la insulina? ¿Qué se requiere para que se secrete insulina? ¿Te acuerdas que vimos que, bueno, el mecanismo más conocido que es el mediado por glucosa, que una vez que la glucosa se mete a la célula, se transforma en piruvato, acetilcoenzima, ATP, etcétera? ¿Qué hace el ATP? ¿Te acuerdas o no? La verdad no. Ángela, Sí, doctor. Pues a hiperpolarizar se refiere a que en lugar de que se cierren los canales de potasio para que se abran los canales de calcio y puedan permitir la liberación de la insulina para permitir que entre la glucosa a la célula, pues la leptina no lo va a hacer, no va a permitir que se cierren estos canales de potasio, lo cual no permite que entre el calcio y salga la insulina. o dicho de otra forma, ¿no? Al contrario, la hiperpolarización va a implicar el cierre y la apertura inversa. En lugar de que se cierren los canales de potasio y se abran los de calcio, se cierran los de calcio y se abren los de potasio. Y esto obviamente va a impactar a la polaridad de la membrana, ¿no? En lugar de despolarizarla para permitir la liberación de insulina, pues lo que va a hacer es disminuir la carga de la membrana y esto evita la liberación de la insulina, ¿no? Acuérdense que para liberar los gránulos de secreción se requiere de calcio y para que el calcio pueda entrar se requiere que el ATP, ¿no? Sobre todo si hablamos de factores liberadores desde el punto de vista nutricio como glucosa, ácidos grasos, algunos aminoácidos, acuérdense que se forma energía, de la energía el ATP cierra el canal de potasio, abre el de calcio y la entrada de calcio una vez que ingresa a la célula, permite la movilización de los microtúbulos y los gránulos de secreción, sale la insulina por exocitosis, ¿no? Todo eso ya es un recordatorio, un breve recordatorio de esto. Y como dice Ángela, en lugar de que aquí, aquí en lugar de que la célula cierre canal de potasio y abra el de calcio, al contrario, se abre el de calcio, se abre el de potasio, se cierra el de calcio, y esto, por supuesto, evita que se libere insulina. ¿Por qué lo hace la leptina? Pues muy sencillo, porque la leptina, insisto, lo está haciendo para fines de defensa, para fines de que ya no, acuérdense que la insulina, si hay algo que tiene, si hay algo que promueve desde el punto de vista metabólico, es que promueve la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. Entonces, como el tejido adiposo ya está muy lleno, acuérdense imagínense igualmente, hagan la analogía del cajón. Como yo ya tengo un tejido adiposo lleno, ya no le puedo seguir metiendo más glucosa y ácidos grasos al interior del ácido graso, pues yo ya no puedo seguir, la insulina lo que hace es precisamente promover esto, ¿no? La entrada de ácidos grasos y glucosa, y entonces la leptina en respuesta que dice, pues para que tu insulina no me sigas favoreciendo la formación de grasa, de ácidos grasos y de triglicéridos, y la esterificación de ácidos grasos, ¿qué te parece si yo te mando esta leptina y lo que hago es evitar de que te sigas produciendo? Pero ojo, esto en defensa, ¿no? En defensa del organismo, pero al final de cuentas, pues igualmente el páncreas no va a responder porque pues, el páncreas lo único que va a seguir haciendo es producir más y más y más insulina, porque al final de cuentas, como la insulina no está llevando a cabo una buena acción, no se va a llevar a cabo una buena retroalimentación negativa. La leptina, doctora, tú que estás exponiendo, esta es una hormona contraria a qué hormona que vimos ayer. ¿Sería la contraria a qué? La que está, doctora, que está, ¿tu nombre quién está exponiendo? Ana Laura. Laura, Eh, ¿cuál es
esta sería hormona contraria a qué otra hormona que vimos ayer. ¿Al glucagón? Ah, ¿es contraria al glucagón esta? A ver. Isel, A la grelina. claro, a la grelina. Ayer vimos una hormona llamada grelina. ¿Y qué hace la grelina, Laura? Tú misma. ¿Qué hace la grelina? Isel, ya dile qué hace la grelina. Pues es producida en respuesta al hambre, entonces se va a elevar, si la leptina va a inhibir el apetito, la grelina lo va a promocionar. Sí, exacto, es una promotora, ¿no? Es algo así como acuérdense que aquí como que en endocrino siempre vemos hormonas, vemos una hormona y a veces llegamos a ver su contraria, así como la insulina. Existe la insulina y su contraria es el glucagón, ¿sí? O sea, como el yin y el yang, ¿no? Yo siempre lo ejemplifico de esa forma, el yin y el yang, ¿no? La insulina contra el glucagón. En este caso, nosotros tenemos una hormona llamada leptina y su contraria de la leptina sería la grelina o al revés, ¿no? Si yo veo a la grelina como una hormona promotora del apetito, la leptina es lo contrario, ¿no? La leptina promueve la saciedad. Entonces, la leptina es una hormona que se libera cuando tú ya acabas de comer, cuando tú ya estás saciado, después de una ingesta de alimentos, desayuno, comida, cena, lo que me digas, tu leptina va en un momento dado a mandar la respuesta para que dejes de comer. El problema en la obesidad viene de que la leptina no va a tener una adecuada respuesta porque aquí la palabra lo dice, se presenta resistencia a la leptina, muchachos, resistencia a la leptina. Bueno, no sé si esto ustedes lo recordarán, pero la leptina es una hormona polipeptídica, es una hormona que tiene receptor, bueno, obviamente tiene receptor de membrana y esta actúa por cascada de señalización de JAK-STAT, ¿no? O sea, cascada de tirosinquinasa extrínseca. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque resulta que hay teorías que marcan que el problema de resistencia a la leptina se encuentra a nivel de receptor o a nivel de postreceptor, a nivel de esta señalización mediada por JAK-STAT. Algunos autores proponen o se ha propuesto la teoría de que el receptor de leptina se invierte y esto ya no genera una buena respuesta a la leptina. Entonces, en personas con obesidad se incrementan las concentraciones de leptina, pero también, ojo, hay resistencia a la leptina. Entonces, esa leptina ya no me va a ayudar en el paciente con obesidad, ya no me va a ayudar a saciarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que el paciente va a seguir comiendo, 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 y la leptina de alguna forma también se va a liberar en respuesta a que tú dejes de comer, pero el problema es que la acción de la leptina no se va a llevar a cabo a nivel del sistema nervioso. Por ahí Laura nos dijo, es que se mete con el CAR, ¿no? Que es de transductor asociado a receptor de cocaína y anfetaminas, ¿no? Eso significa CAR. Se mete con la propio melanocortina POMC, POMC, eso significa propio melanocortina, y estas moléculas son promotoras de la saciedad, inhibe al neuropéptido Y que promueve al contrario el apetito y inhibe a una proteína ahí muy especial que se llama agouti. Esas dos proteínas, esas dos sustancias son promotoras del apetito. Entonces, la leptina promueve la saciedad al promover mayor actividad de propio melanocortina y CARP y disminuir la de neuropéptido Y y la de proteína R-agouti. Entonces, con esto se mantiene un equilibrio entre grelina y leptina. Pero si la leptina no tiene acción, no genera su adecuada acción sobre sobre a nivel cerebral, pues tu paciente va a seguir come y come y come y el paciente va a seguir engordando. Y el problema viene es que también la leptina en exceso va a generar otro tipo de problemas. Va a generar, va a nivel de secreción de insulina, va a generar hiperpolarización de la célula beta, va a meterse también, en este caso, con vean aquí abajo, favorece la fagocitosis de ácidos grasos por los macrófagos.
¿Qué va a pasar? Los macrófagos, lo que van a hacer los macrófagos es que el exceso de grasa, los macrófagos los van a limpiar. Hagan de cuenta que los macrófagos van a tener en parte función como barredora. El problema viene es que si hay exceso de ácidos grasos, esos macrófagos se van a llenar de grasa. Y entonces esos macrófagos llenos de grasa se convierten en ¿qué tipo de células? ¿Giselle? En células espumosas. Eso, en células espumosas. Y las células espumosas, muchachos, no nos convienen. ¿Por qué, Ángela? Porque estas van a hacer que se forme la placa de ateroma y eso no va a permitir que circule bien la sangre. Es correcto, ¿verdad? Entonces, esto último que están mencionando aquí abajo, favorece la fagocitosis de ácidos grasos por los macrófagos, va a ser lo que me va a promover la formación de unas células espumosas, y estas células espumosas se relacionan con la formación de placas de ateroma. La placa de ateroma en el vaso sanguíneo va a generar reducción en el flujo sanguíneo. Hagan de cuenta que es como un tapón que se va a ir formando poco a poco de grasa, y esa placa de ateroma, además de que me va a ocluir en parte el vaso sanguíneo, va a disminuir la capacidad, la resistencia vascular, o mejor dicho, va a disminuir que ese vaso sanguíneo se haga elástico, ¿no? Entonces, va a aumentar la resistencia vascular periférica por una disminución en el flujo sanguíneo, y esto poco a poco me va a originar aumento en el gasto cardíaco, aumento en la presión arterial, y esto se relaciona mucho con hipertensión arterial. Ahora, mucho cuidado, porque la placa de ateroma se puede formar en la arteria coronaria, y abusados, porque si se forma en la arteria coronaria, una mayor posibilidad de que tenga angina de pecho o inclusive un infarto al miocardio. Abusados, Las células espumosas, por lo tanto, no me convienen. Y todo esto gracias a que mi paciente sigue comiendo, pero el problema es por resistencia a la leptina, ¿no? Entonces, mi paciente tiene obesidad, mi paciente sigue comiendo cosas que no debe de comer, ¿no? Toma Coca-Cola, sabritas y demás. Y todo esto, al final de cuentas, tiene un impacto negativo. Ya, si se dan cuenta, todas las sustancias que han mencionado anteriormente, factor de necrosis tumoral alta, interleucina 6, resistina, leptina, van generando en mayor o en menor grado los problemas que se van a presentar más adelante, que vamos a ver como síndrome metabólico, ¿no? Generan dislipidemia, generan hipertensión arterial, generan resistencia a la insulina, hiperglucemia, ¿sale? Y todo gracias a que hay obesidad de tipo androide y de tipo hipertrófica, ¿vale? Esto es con lo que quiero que se queden el día de hoy, que sepan que la adiponectina es benéfica cuando tenemos un buen peso, un buen control de peso, y que esta adiponectina disminuye su producción cuando hay obesidad. Y cuando hay obesidad, ¿qué va a pasar? Van a producirse sustancias nocivas que, si bien es cierto, se liberan en respuesta a la obesidad, ¿no? Como una forma de defenderse, de que este tejido adiposo se defienda, pero al final de cuentas van a provocar cambios perjudiciales que no me van a beneficiar al paciente, ¿no? Insisto, van a provocar resistencia a insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que se meten con la cascada de señalización, van a provocar en cierta manera dislipidemia, porque vimos en el caso de interleucina 6, se mete con el metabolismo de ácidos grasos, ¿no? Entonces va a generar acúmulo de ácidos grasos, de triglicéridos, y esto va a ir generando, por una parte, dislipidemia, y por otra parte, lipotoxicidad, que eso es algo bastante fuerte, es una consecuencia bastante grave que puede dañar a las células beta, y al final de cuentas eso es lo que en cierta manera provoca diabetes, ¿no? O bueno, se vincula mucho a la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. Además de la glucotoxicidad, ¿no? Por supuesto que si yo tengo resistencia a insulina, voy a tener glucosa alta, y esa glucosa alta a mis células pues va a generar un impacto negativo, porque la glucotoxicidad también va a provocar daños. Va a provocar hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque va a aumentarse la resistencia vascular periférica, se van a producir endotelinas, ¿no? Las cuales van a provocar mayor vasoconstricción, mayor resistencia vascular periférica, mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial. Entonces, todo esto se vincula al final de cuentas con el síndrome metabólico, y todo a raíz de la
obesidad. Laura, yo te quisiera preguntar, y a todos en general, ¿tú considerarías a la obesidad como un estado inflamatorio? De hecho, sí es un estado inflamatorio. Claro, es un estado inflamatorio. Ojo, nosotros debemos de diferenciar, fíjense qué interesante es la obesidad considerada como un estado inflamatorio. Se llaman proinflamatorio, pero en realidad es un estado inflamatorio per se. Cuando ustedes, por ejemplo, se lesionan en forma aguda, o sea, si por alguna razón se pegan el codo, se caen, se lesionan la rodilla, el tobillo, lo que ustedes me digan, en ese momento la lesión generada por ese accidente, por esa caída, les va a generar por formación de sustancias inflamatorias que van en este caso a actuar sobre la parte lesionada en respuesta a la agresión. O sea, y si notan ustedes que, por ejemplo, si se pega en la rodilla, primero se ruboriza, ¿no? Luego aumenta la temperatura porque aumenta el flujo sanguíneo, les duele, ¿no? Por supuesto, ¿no? En todo lo que ven en la situación inflamatoria, ¿no? Rubor, calor, tumor, ¿no? O sea, aumenta el tamaño, aumenta el volumen de la zona lesionada, duele, por supuesto, si se tocan su rodilla o su tobillo, duele, ¿no? Y al final de cuentas también genera limitación funcional. Y toda esta lesión aguda, toda esta inflamación aguda se genera en respuesta a la agresión. Pero en el caso de la obesidad, no hablamos de un estado inflamatorio agudo en el cual a mí me duela algo, sino esto es más bien un estado inflamatorio de tipo crónico, el cual es indoloro. Por eso la persona sigue comiendo, comiendo, comiendo y sigue engordando y pues no pasa nada en su vida sigue transcurriendo en forma normal porque él no siente ningún dolor, pero desde el punto de vista molecular se están dando cuenta que estas sustancias están generando en cierta manera una situación de tipo inflamatoria. Entonces, debemos de considerar a la obesidad, la debemos de considerar como un estado inflamatorio porque se producen estas sustancias que al final de cuentas van a generar efectos nocivos en el cuerpo, ¿sí? Imagínenlo como la lesión de la rodilla, nada más que aquí no duele, sino aquí es una situación crónica que lleva muchos años y que además es indolora. Muy bien, ¿sale? Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el mecanismo que, como ya lo mencionaba el doctor anteriormente, es por cascadas de tirosincinasa extrínseca. Y si se lleva correctamente, pues este mecanismo obtendremos la sensibilidad a la insulina adecuada, así como pues su reacción de esta, que es inhibir la saciedad de la alimentación. La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda acerca de alguna hormona en específico? No, todo bien. Vale, bueno, siguiente. Eduardo tiene la mano levantada. Ay, sí, perdón. Sí, Bueno, solo me entró curiosidad por algo. La adiponectina, sí, bueno, bueno, vimos la parte de obesidad y todo eso, pero si el peso es menor, ¿hay mayor secreción aún de adiponectina? Sí, sí, si tú sigues, al final de cuentas, tu tejido adiposo sigue produciendo adiponectina, siempre y cuando no exista este estado de obesidad y de hipertrofia. Por supuesto que, bueno, si en un momento dado a menor cantidad de tejido adiposo, pues a lo mejor los niveles de adiponectina van a ser menores en relación a alguien que tenga mayor cantidad, pero en términos generales la adiponectina se va a seguir produciendo. Por supuesto que una persona delgada, una persona que tenga un buen peso, inclusive hasta un peso menor al normal, los niveles de adiponectina van a ser, pues, en cierta manera normales y esto va a generarle al final de cuentas eh, eh, los efectos, las acciones que vimos, ¿no? Benéficas, de alguna forma.
Sin embargo, si esa persona sube de peso, sobre todo el peso se relaciona con el aumento en el tamaño de la célula adiposa, pues los niveles de adiponectina aquí sí van a considerablemente van a disminuir notablemente, ¿no? Y es muy interesante esto, ¿no? Porque al final de cuentas, este, los niveles de adiponectina van a ser inversamente proporcionales al aumento en el tamaño de la célula. Gracias, doctor. Tiene levantada la mano Isel y Estefanía. Isel, Sí, doctor. Bueno, yo nada más quería preguntar si los lipomas podrían ser una consecuencia de la obesidad o si son independientes. bueno, son independientes en realidad, pero algunas personas que tienen obesidad pueden desarrollar lipomas, pero bueno, es un, realmente un lipoma pues, es un tumor benigno bueno, es una masa benigna, ¿no? Más bien de adiposo, de tejido adiposo, pero pues, no necesariamente se tiene que relacionar con obesidad, aunque sí se notan con mayor frecuencia en este tipo de personas que en personas que no tienen este problema. Ok, gracias. Estefanía, Cuando se baja de peso al tener hiperplasia, ¿se eliminan algunos adipocitos? bueno, de hecho, bajar de peso en obesidad hiperplásica es muy complicado, ¿eh? O sea, de hecho, y esto también es algo es importante que se quede claro. Si bien es cierto, hay diferencias entre obesidad hiperplásica y hipertrófica desde el punto de vista celular. También esto va a ser importante entender que la obesidad hipertrófica va a ser la que genere mayor producción de células de sustancias nocivas, de sustancias adiposas como las que estamos viendo ahorita. En cambio, la obesidad hiperplásica generalmente no se relaciona a eso. ¿Se relaciona más la obesidad hipertrófica a problemas metabólicos? Sí, y la obesidad hiperplásica no se relaciona tanto a problemas metabólicos, pero sí se relaciona con otro tipo de problemas. Insisto, si tú tienes al final de cuentas obesidad hiperplásica, pues tú vas a estar cargando un peso excesivo y eso va a tener un impacto negativo sobre tus rodillas, sobre tus tobillos y en términos generales no va a ser benéfico a la salud. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tener exceso de peso va a generar otro tipo de problemas respiratorios, ¿no? También apnea del sueño o una menor capacidad ventilatoria. Ya decíamos el impacto a las rodillas, ¿no? Por esa carga de peso excesiva. Y ahora el problema aquí que viene es que la persona que tiene, o mejor dicho, el detalle es que la persona con obesidad hipertrófica tiene mayores posibilidades de lograr su peso normal, de que baje de peso, con dieta y ejercicio. En cambio, la persona con obesidad hiperplásica, la que ha tenido obesidad desde niño, y ya inclusive si al ser adulto sigue con este tipo de obesidad, para bajarlo con dieta y ejercicio va a ser muy complicado, porque con dieta y ejercicio no logras disminuir la masa, el número de células adiposas. Entonces, este tipo de obesidad, la obesidad hiperplásica, para que el paciente baje de peso con dieta y ejercicio es muy complicado. Aquí muchas veces se requiere más bien de utilizar otro tipo de terapéuticas, sobre todo de tipo quirúrgicas, y hay que a lo mejor realizar liposucción o realizar otro tipo de procedimientos desde el punto de vista quirúrgico para que el paciente pueda reducir su peso y llegar a su peso normal. No sé si me estoy explicando. Sí, doctor. Y disculpe, ¿se pueden juntar ambos tipos de obesidades? O sea, que de niño ya, bueno, cuando es de niño a adulto, eh, de niño adquiere hiperplasia, pero cuando es adulto y sigue subiendo de peso, ahora los adipocitos que ya tiene empezarían a crecer. Claro, sí, por supuesto. O sea, eso sería un problema agregado, ¿no? Porque al final de cuentas, tú ya de por sí, tu paciente tiene muchos adipocitos, ¿no? Tiene obesidad hipertrófica, pero están en tamaño normal. Entonces, estos no generan sustancias nocivas. Pero ya en la etapa adulta, ahora continúa teniendo obesidad y aparte esa célula, además de estar en abundancia,
crece en tamaño, imagínate, es un problema agregado, sí se puede transformar. Bueno, 2 participantes más y continuamos porque hay que darle celeridad a la sesión. Jessica y Omar. Bueno, es relacionado a lo que acaba de preguntar mi compañera. Me imagino que los adipocitos en el estado, bueno, en la obesidad del adulto, si es que se reduce su peso, reducen en tamaño, ¿no? Pero en caso de los niños que aumenta su número, cuando un niño, pues a base de dieta y una vida más sana, baja de peso, ¿los adipocitos reducen su número o qué es lo que pasa ahí? Sí, pero lo que pasa es que los niños están en constante crecimiento, ¿no? Entonces, los niños tienen una renovación celular, una mayor renovación celular que una persona adulta, ¿no? Ya cuando nosotros estamos en la etapa adulta, la renovación celular se dificulta. Entonces, esto da la oportunidad de que el niño, de que el paciente con obesidad infantil, ¿no? El niño con obesidad, tenga una mayor posibilidad de reducir su número de células adiposas con relación a la persona adulta. Ahora, lamentablemente, y esto es importante también, generalmente la obesidad hiperplásica se relaciona más a cuestiones genéticas. ¿A qué me refiero? Que si el niño tiene papás con obesidad, generalmente el niño también tiene obesidad. Entonces, lamentablemente ahorita los casos de obesidad infantil que estamos viendo son de obesidad hipertrófica. O sea que ese paradigma de que la obesidad hiperplásica es más en niños y la obesidad hipertrófica es más en adultos, cada vez está siendo menos válida porque los niños con obesidad actualmente ya tienen más obesidad hipertrófica porque son los niños que son sujetos a presentar, a comer comida chatarra, a tomar más refresco, etcétera. Generalmente los niños con obesidad infantil que tienen hiperplasia del tejido adiposo, generalmente se debe a este tipo de hiperplasia, este tipo de obesidad se debe más bien a cuestiones hereditarias, genético-hereditarias. No sé si me estoy explicando. Sí, doctor. En cambio, Sí, perdón. doctor, sí, me permite tantito. Bien, eso que ustedes preguntan es muy importante. No sé si lo vamos a ver más adelante en obesidad. Sin embargo, bueno, ya que se tocó el tema, los niños efectivamente tienen mayor riesgo de tener un tejido adiposo hiperplásico. Sin embargo, los malos hábitos de alimentación y el mal estilo de vida, que es el sedentarismo, hace que este número de adipocitos se conviertan en hipertróficos. O sea, tenemos mayor cantidad, por eso no es lo mismo que un niño, que un obeso desde niño a un obeso de adulto. Tenemos cierta cantidad de adipocitos. Esos adipocitos, cuando tenemos un desequilibrio externo, que son los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo, y empieza a crecer este adipocito en la edad adulta, le llamamos que es una obesidad hipertrófica. Sin embargo, cuando desde pequeños son obesos, el ejemplo que les ponía el doctor del cajón, aquí no se llenan los cajones, aquí si seguimos teniendo malos hábitos, lo que se hace en la etapa infantil es que se van a ver nuevos adipocitos. Sin embargo, si estos malos hábitos se perpetúan, esos adipocitos hiperplásicos ahora se van a convertir en adipocitos hipertróficos. Ahora son más y también igual son más grandes. Es por eso que la obesidad infantil todavía es de peor pronóstico en relación a lo más importante que estamos enfocando ahorita aquí es en lo metabólico. Ahora bien, en relación a lo que acabamos de ver ahorita, que es la secreción de las adipocinas, como es la adiponectina, la leptina, la resistina, todas estas hormonas se van a secretar y en condiciones normales
van a tener esas funciones benéficas, y a eso le vamos a llamar que van a mantener un equilibrio, lo que se le llama una homeostasis. ¿Qué pasa cuando nosotros incrementamos de peso, cuando el paciente incrementa de peso? Esta adaptación o esta homeostasis se pierde, y entonces es a lo que ahora le vamos a llamar nosotros alostasis, es decir, el cuerpo se empieza a adaptar a las nuevas condiciones de vida. Entonces ahora tenemos un adipocito hipertrófico, entonces va a haber una secreción de adiponectina disminuida, una resistencia a la leptina, y eso es por y bueno, y otras citocinas que van a evitar que se siga acumulando más grasa en ese adipocito como defensa a los cambios externos. A eso nosotros le llamamos alostasis, que es la adaptación al medio, que el cuerpo se adapta al medio externo y al medio dañino. Ahora, cuando bajamos de peso, el adipocito disminuye de tamaño y se recupera otra vez la secreción normal de adiponectina. Disminuye la resistencia a la leptina. O sea, sí, el bajar de peso tiene muchos efectos benéficos en la secreción de estas hormonas. Y ahorita yo creo que más adelante vamos a ver lo que es un obesidad metabólica, un obeso metabólicamente sano, un obeso metabólicamente enfermo, que yo espero que lo veamos más adelante, así como la fisiopatología de la obesidad con el adipocito. Gracias. Tenía levantada la mano Omar. Ya, Omar, adelante. Sí, doctor. Bueno, una pregunta. En el caso de las personas que tienen un índice de masa corporal muy grande, ¿es debido a que tienen mucha masa muscular y que su porcentaje de grasa corporal está entre un 5 y 10%? ¿En ellos no se presentaría una resistencia a la leptina, o sí? A ver, es que ya mezclaste una cosa con otra. ¿Masa Yo creo que muscular? eso lo vamos, perdón, no sé si lo vayamos a ver en obesidad, doctor, lo que menciona, por eso no lo había mencionado, porque todavía no hemos visto obesidad. No, Sí lo vamos a ver. pero es que esta parte ya no la entendí. A ver, reformula tu pregunta, Omar, porque ya no entendí esta parte de masa muscular. O sea, la masa muscular aquí, ¿qué tiene que ver? No entendí. Pues es que, por ejemplo, yo lo digo esto en base de los fisicoculturistas, ¿no? Que pesan mucho, pero no es debido a que tengan mucha grasa, sino mucho músculo. Ya. En ese caso no se presenta. Sí, sí, exactamente. De hecho, el índice de masa corporal se toma como parámetro, sin embargo, sí se excluyen algunos estados, por ejemplo, como en algunos deportistas que tienen mucha masa muscular, que puede ser que tengan un índice de masa corporal alto que los meta en sobrepeso o obesidad, pero básicamente esto es por el músculo, por lo que es más importante considerar precisamente por todos los riesgos metabólicos el perímetro de cintura, que es ahí donde vamos a hablar de obesidad central, que yo creo que es lo que vamos a ver más adelante, la importancia de la circunferencia de cintura y el incremento de esto, cómo nos va a someter a un riesgo metabólico. Pero sí, definitivamente hay pacientes que son deportistas, que tienen un índice de masa corporal elevado, pero que es secundario a masa muscular, y esos pacientes no tienen riesgos metabólicos. Bueno, esto que comenta la doctora, efectivamente, muchas veces se piensa, ¿no? Adicionando lo que comenta, ya entendí tu pregunta. Sí, efectivamente, tú podrías tener el comparativo, ¿no? Una persona, vamos a poner
dos ejemplos, ¿no? El A y el B, ¿no? El sujeto A y el sujeto B, así como lo hicimos con la insulina. El sujeto A tiene, imagínate, un índice de masa corporal, vamos a ponerle un ejemplo de 28. Y el sujeto B igualmente tiene 28, los dos tienen el mismo índice de masa corporal. El detalle es que el sujeto A es físico-culturista y tiene su índice de masa corporal aumentado, es debido a hipertrofia porque hace mucho ejercicio, porque desde mucho tiempo ha hecho pesos, etcétera. Y el sujeto B, que tiene 28, pues su índice de masa corporal está aumentado debido a grasa corporal. Entonces, por supuesto que el sujeto B está, bueno, mejor dicho, el sujeto A, en cierta manera podremos decir, está ciertamente mejor que el sujeto B. ¿Por qué? Porque el sujeto A, que es de masa muscular, su aumento en el índice de masa corporal se debe a esto. Y esto es benéfico, pues en cierta manera sí, porque entre más masa muscular, mayor sensibilidad a la insulina tú vas a tener. En cambio, la persona B, que su índice de masa corporal es de grasa corporal, pues por supuesto él va a tener menos sensibilidad a la insulina, o más bien va a tener mayor resistencia a insulina por esa grasa corporal que está acumulada, más si es hipertrófica. Ahora, el hecho de tener masa muscular aumentada, ser hipertrófico y ser físico-culturista, no te exime, o el tener exceso de peso por tener por tener mayor masa muscular, no te exime de otro tipo de problemas. Ojo, el tener aumento de peso, sea por masa muscular o sea por grasa corporal, a largo plazo no te va a generar beneficios, sobre todo en articulaciones de miembros y de extremidades inferiores. O sea, las personas que están súper hipertróficas, que son de gimnasio, a largo plazo van a tener lesiones de rodillas, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, tampoco desde el punto de vista mecánico te conviene tener mucho músculo. Y también se piensa que el tener mayor masa muscular vas a tener un mayor metabolismo. Sí, vas a tener un metabolismo mucho mayor que la persona que tiene grasa corporal, ¿no? Su metabolismo va a ser mayor el de masa muscular que el de grasa. Pero ojo, también el hecho de tener hipertrofia no es muy conveniente si quieres longevidad, si quieres en un momento dado salud a largo plazo, ¿vale? Entonces es mejor tener un adecuado porcentaje tanto de grasa como de masa muscular. Normales, ni muy aumentado el de grasa, bueno, el de masa muscular, tratar de mantenerlo en porcentaje normal, o a lo mejor un poquito alto, ¿no? Un poquitito alto, no que te veas como un Schwarzenegger tampoco. Y tampoco, por supuesto, obviamente, tener un mayor índice de masa. Dijimos que nada más vamos a darle continuidad, porque si no, no vamos a terminar. Entonces, por favor, continuamos entonces con la exposición. De acuerdo. Los criterios diagnósticos, aquí tenemos al índice de masa corporal y a la circunferencia de la cintura. Siguiente, por favor. Bueno, y como ya sabemos, el índice de masa corporal se calcula al dividir el peso sobre el cuadrado de la talla en metros, y ya nosotros podemos calcularlo si sabemos el peso y la talla. Y ya incluso nosotros podemos ver en qué rango nos encontramos, y ya esto nos puede decir si estamos en un normopeso, obesidad o sobrepeso. Siguiente, por favor. La circunferencia de la cintura se realiza con una cinta métrica graduada en centímetros, flexible, pero que no sea distensible, con el paciente de pie y teniendo como referencia las estructuras óseas. En hombres, la zona de alerta va arriba de 94 centímetros y y la mayor es de 102 centímetros. Y en mujeres va de 80 centímetros a 84 centímetros. Siguiente, por favor. Ahora se van a hablar sobre las complicaciones de la obesidad por aparatos y sistemas. Siguiente, por favor. En el aparato reproductor femenino podemos encontrar
que se aumenta el riesgo de infertilidad. Hay ovarios poliquísticos, preeclampsia y eclampsia, diabetes gestacional, complicaciones obstétricas en el momento del parto. En el aparato reproductor masculino, podemos encontrar la disfunción eréctil, disminución del deseo sexual, menor volumen seminal, menor concentración de espermatozoides, peor movilidad espermática, mayor número de malformaciones espermáticas y también un mayor índice de fragmentación de ADN espermático. Siguiente, por favor. En el aparato respiratorio podemos encontrar algunas complicaciones como la reducción de los volúmenes pulmonares, el descenso de la fuerza de los músculos respiratorios, apnea obstructiva del sueño, asma bronquial y síndrome de hipoventilación por obesidad. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del aparato locomotor vamos a encontrar la principal complicación, que es la osteoartritis, que es causada principalmente por la obesidad, causa el desarrollo de esta enfermedad. Y los principales sitios afectados son las manos, los pies, la rodilla y la cadera. Esa causa por la compresión del cartílago, gracias al exceso de peso que resulta la destrucción del cartílago, obteniendo así la pérdida de elasticidad. Por lo tanto, la disminución de grasa al aumentar la actividad física es más importante que la pérdida de peso por otros medios, ya que la obesidad se relaciona fuertemente con la osteoartritis de la mano y la rodilla, pero en pocas veces en la de la cadera. La siguiente, por favor. En el aparato digestivo aparecerán complicaciones gastrointestinales. Las principales complicaciones que aparecen son las afectaciones del hígado relacionado con la obesidad, que es el hígado graso, y la cirrosis hepática. La grasa, esta será causada por la acumulación anormal del exceso de grasa y liberará gran cantidad de ácidos grasos a la sangre, que la llegada masiva de estos ácidos grasos por la vena porta del hígado incrementa la síntesis de TG en estos órganos y almacena así un exceso. Con la aparición del hígado graso, tan frecuente en las personas obesas, el incremento de la grasa hepática favorece la inflamación y la fibrosis del órgano. Con la aparición de la cirrosis hepática es una enfermedad crónica donde se altera la estructura del órgano característico por una insuficiencia hepática o una hipertensión, que es un aumento de la presión en uno o más puntos de la circulación, con graves complicaciones como la hemorragia digestiva, o que que es el líquido de la cavidad abdominal, o edemas, que son los líquidos entre las células, y disminuye la calidad de vida. Algunas otras complicaciones gastrointestinales que podemos llegar a ver son los reflujos gastroesofágicos, la hernia de hiato, y pueden causar cambios erosivos de la mucosa por la parte baja del estómago, lo que lleva a un riesgo más alto del esófago de Barrett. La siguiente, por favor. En el aparato excretor encontraremos la gota, que es la disminución en la eliminación de los uratos y aumenta su obstrucción. No se conoce a ciencia cierta la exactitud de los mecanismos mediante los cuales la obesidad cursa con la disminución en la excreción renal de los uratos, ya que en la dieta y la reducción de la disminución del peso mejorará la excreción renal. Dentro del tratamiento de la gota, lo mejor es la dieta, la reducción de peso y la abstinencia del alcohol, ya que son medidas que contribuyen al éxito de este tratamiento. Algunas otras complicaciones secundarias en la obesidad, podemos tener también a la incontinencia, que es causada por el estrés, la hipertensión intracraneal, la obesidad, que son ácidos
Las complicaciones médicas asociadas con la obesidad pueden ser los migrañas o inmunidad celular. La siguiente, por favor. En el sistema endocrino podemos encontrar la resistencia insulínica, la intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo 2, alteraciones menstruales, síndrome de ovario poliquístico y síndrome metabólico. Algunos de estos van a ser mencionados adelante. Ojo, Siguiente, por favor. diabetes mellitus tipo 2 en romano ya no es válido, ¿eh? Ya no es tipo 2 en romano, tipo 1 en romano, es tipo 2 y tipo 1. Vean la imagen de aquí abajo. ¿Qué dice? Persona con diabetes mellitus tipo 2 en arábigo. Esto, H, ¿eh? Tiene que ser en número arábigo. Continúen. Bueno, sí, en el sistema nervioso tenemos algunas alteraciones de la conducta alimenticia y el control de la saciedad. También hay daño cognitivo moderado, riesgo de Alzheimer y también hay desórdenes de la conducta que incluyen la depresión y la ansiedad. Siguiente, por favor. Bueno, y pues yo les voy a hablar de lo que es el síndrome metabólico. Para empezar, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y son características de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado. Y este pues va a ser provocado en ocasiones por la ocurrencia de una o más enfermedades. La que sigue, por favor. Bien, el síndrome metabólico es una combinación de factores clínicos y ambientales. Este es un aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y está relacionado con la obesidad abdominal, la hipertensión arterial, diabetes familiares de primer grado, o sea, solo que son padres y hermanos, el hígado graso no alcohólico, aumento de lípidos y la disminución de lipoproteínas de alta densidad. La que sigue, por favor. Aquí vemos componentes del síndrome metabólico como es la obesidad central o abdominal, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la dislipidemia y factores de riesgo cardiovascular. La que sigue, por favor. Como ya mis compañeras se los mencionaron, la obesidad abdominal pues va a ser un componente muy común del síndrome metabólico. Es una acumulación central de tejido adiposo y pues este se va a medir por medio del índice de masa corporal. La que sigue, por favor. La resistencia a la insulina implica una falla o disminución en la capacidad de insulina para estimular la capacitación de la glucosa en los órganos periféricos. Y pues tenemos que la glucosa en el ayuno es mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro. La glucosa postprandial es mayor a 140 miligramos sobre decilitro. Y la glucosa normal pues tiene que ser menor de 140 miligramos sobre decilitro. Y no entraré más en detalle con esto porque es algo que les va a explicar mi compañero más adelante. La que sigue, por favor. La hipertensión arterial pues son las cifras de presión arterial arriba de lo normal. Estas van, se supone que lo normal o lo óptimo es que sean de 120 a 129 la sistólica milímetros de mercurio y la diastólica que sean entre 80 y 84 diastólica milímetros de mercurio, perdón. Y se considera una hipertensión ya de grado 1 cuando son de 140 a 159 sistólica miligramos de mercurio y de 90 a 99 diastólica miligramos de mercurio. Y pues ya de ahí se van variando la hipertensión de grado 2, grado 3 y así sucesivamente. La que sigue, por favor. La dislipidemia son niveles elevados de colesterol o grasa en sangre.
lo que es el aumento de los triglicéridos, que va a ser mayor a 150 miligramos sobre decilitro, el colesterol mayor de igual o mayor de 200 miligramos sobre decilitro, las lipoproteínas de baja densidad van a tener un aumento igual o mayor de 150 miligramos sobre decilitro y las lipoproteínas de alta densidad van a tener una disminución. En hombres va a ser menor de 40 miligramos sobre decilitro y en mujeres va a ser menor de 50 miligramos sobre decilitro. La que sigue. Bueno, ahora entrando un poco más en detalle sobre la resistencia a la insulina y cómo ésta se desarrolla durante el síndrome metabólico, pues tenemos que, como ya se mencionó antes, es aquella condición en la que pues, el organismo de una persona pues no es capaz de recibir adecuadamente la insulina en los órganos blancos, sea músculo, sea hígado o básicamente todo el cuerpo. Y esto evidentemente pues no se va a poder utilizar adecuadamente ni procesar la glucosa. Dentro de esta resistencia a la insulina, pues entran tres factores principales, que son la obesidad, como, pues, como ya hemos visto anteriormente, que es la primera causa principal. Luego son los factores genéticos, que como igualmente se ha hablado, pues si tus padres tienen obesidad o resistencia insulínica, pues es muy probable que tú también los tengas y si también permites que los factores ambientales intervengan. Con los factores ambientales me refiero a la mala alimentación, a que mucho sedentarismo y pues todos estos factores que pues condicionan a esta patología. También tenemos que el sistema inmune es un punto importante, como se habló antes, en toda esta relación de el estado proinflamatorio durante la obesidad, porque es un estado inflamatorio y como esto va a causar una serie de reacciones que van a alterar la señalización de la insulina, como voy a dar un pequeño ejemplo más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que para poder medir o diagnosticar forma oficial resistencia a la insulina, tenemos el índice OMA, que es la evaluación del modelo de homeostasis. Este modelo se encarga de medir la insulina basal en un individuo. Los niveles normales de insulina basal se suelen medir entre 5 a 20 microunidades sobre mililitro. Claro que 5 siendo cada vez más óptimo y 20 pues mayor a 20 pues ya se podría considerar una resistencia insulínica, aunque pues ya teniendo un nivel cercano a 20 pues también hay cierto riesgo. Para medirla pues es muy fácil, se mide la insulina plasmática, es decir, la insulina en la sangre que hay en los ayunos, que hay en el ayuno, perdón, multiplicada por la glucosa, igualmente en ayuno, y posteriormente se divide entre 22.5. Si la cifra que se obtiene es menor o igual a 2.5, pues todavía se podría considerar un nivel aceptable de insulina. Pero si el 2.5 ya es mayor, cuando es una cifra mayor a 2.5, pues ya se podría considerar una resistencia insulínica. Pues aquí nada más como nota adjunta, pues si la glucosa en lugar de micromoles sobre litro está medida en miligramos sobre decilitro, pues en lugar de dividirse entre 22.5, pues se dividirá entre 405. Siguiente diapositiva, por favor. Pues aquí voy a explicar nada más de forma rápida el mecanismo de acción de la insulina. Como sabemos, pues el receptor pues, es de tipo cascada de sinasas, forma intrínseca. En esta ocurre una dimerización, es decir, se juntan estas partes, parte izquierda, parte derecha, y posteriormente se autofosforila. Siguiente diapositiva, por favor. Luego va a ocurrir una serie de reacciones en la cual, pues como el nombre lo dice, cascada de sinasas, pues ocurre una fosforilación entre los distintos elementos que la conforman, como el sustrato de receptor de insulina, el fosfatidilinositol 3-sinasa, y pues toda esta serie de reacciones van a provocar la activación de enzimas o por otro lado los factores de transcripción, que en la siguiente diapositiva, por favor.
pues aquí hay varias formas, pero lo importante es que van a llevar la recolocación o la activación de la GLUT4. Siguiente diapositiva, por favor. En la que esta enzima va a permitir la entrada de glucosa a la célula para que se lleven a cabo sus funciones. Ahora bien, la siguiente diapositiva, por favor. Este sistema se va a ver interrumpido de tal forma de que, como sabemos, la obesidad es un cuadro anterior. Pues ahora bien, la obesidad va a ser un estado proinflamatorio en la que se van a expresar citocinas proinflamatorias y receptores tipo TOL que de alguna forma van a contribuir a la liberación de, bueno, macrófagos en el tejido adiposo, que de igual forma va a llevar a la expresión de, como hemos visto antes, de ciertos factores como el factor nuclear tumoral, bueno, alfa, y la interleucina 6, que de igual forma van a llevar a la activación de, por ejemplo, del expresor de señalización de citocinas 3, la proteína tirosina fosfatasa 1B, que de alguna forma se van a encargar de inhibir la señalización de la insulina, como podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver una forma así, bueno, como en la que quiero dar a entender, en la que la PKC, proteína sinasa C, la PP2A, que es otra, bueno, proteína fosfatasa 2A, y el PTP1P y SOX3, que ya había mencionado anteriormente, pues van a interrumpir el sistema de señalización de tal forma que toda esta fosforilación se va a ver interrumpida, ya sea en algún elemento o en otro, y la insulina no va a poder ser recibida adecuadamente en los órganos blancos, así pues desarrollando aún más la resistencia insulínica. Siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen podemos ver otro ejemplo de cómo se lleva a cabo este mecanismo. Aquí tenemos la proteína C, el PTP1P, el SOX, el PP2A, que de alguna forma u otra van a interrumpir en esta fosforilación. Así como aquí podemos ver el AS160, que se puede inhibir o activar por medio de RAP-GDP y pues va a impedir o permitir que el GLUT4 pues pueda dar paso a la glucosa dentro de la célula. Luego en la siguiente diapositiva, pues aquí tenemos otro ejemplo, bueno, de cómo va a afectar esta forma la resistencia insulínica, porque el estrés de retículo pues es es un factor que influye en esta patología porque al estarse secretando demasiadas, al estar involucradas en células beta, tejido adiposo y el hígado, estas células pues van a estar llevando una sobreproducción y lo que va a conllevar al estrés de retículo. Las proteínas con el estrés de retículo pues van a estar mal plegadas y va a haber ese almacén de calcio que suele tener, pues va a disminuir. Esto va a conllevar a que el propio retículo libere ciertos factores que logren lograr la homeostasis. No obstante, esto también influye al estado inflamatorio, porque como podemos ver, el IRE, el ATF6, el PERC, pues van a liberar otras citocinas inflamatorias, como la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral, pues que también van a interrumpir la fosforilación de la insulina y pues son conlleva más a esta patología. Luego en la siguiente diapositiva, pues aquí ya podemos ver todos los efectos que van a ocasionar esta interrupción de la fosforilación. La insulina tiene una gran cantidad de funciones, como hemos visto anteriormente, y pues esto va a generar que la captación de glucosa en la hipogénesis disminuya, ya sea en los músculos, tejido adiposo. De igual forma, en el hígado la síntesis de glucógeno pues va a disminuir, la glucogenólisis, la gluconeogénesis va a aumentar,
porque el hígado va a producir glucosa y asimismo va a empezar a acarrear otros problemas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí tenemos los principales efectos que esto va a tener. Como hemos visto, la hiperglicemia, que es el exceso de glucosa en la sangre, la hiperinsulinemia, el exceso de insulina en la sangre, la hipertrigliceridemia, que es el exceso de ácidos grasos y triglicéridos en la sangre, y la hiperuricemia, que podemos haber visto anteriormente, pues puede provocar la gota. La siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, vamos a tener otra serie de cambios que va a ser el catabolismo de proteínas, es decir, las proteínas pues se van a romper, gluconeogénesis, va a aumentar también, los niveles de ácidos grasos y glicerol también van a aumentar. Y por otro lado, la disminución va a haber una disminución en los lípidos de alta densidad que digan. Son ácidos, bueno, es colesterol bueno. Y pues también va a verse disminuida la síntesis de proteína. Y luego en la siguiente diapositiva, por favor. Pues todos estos problemas van a conllevar principalmente por la hiperinsulinemia y la hiperglucemia. Les va a provocar que la célula beta, pues, como hemos visto anteriormente en el retículo endoplasmático, pues no funcione adecuadamente y debido a esta sobreproducción, pues empiece a desaparecer esta célula a través de la apoptosis. Es por esto que en muchas ocasiones, después de la apoptosis de células betas, muchos pacientes con esta patología ya en diabetes mellitus tipo 2, pues ya pueden desarrollar la diabetes mellitus y ya no tienen un nivel de células betas adecuados, que ya veremos también en farmacología, que algunos fármacos solo funcionan en pacientes que aún tengan células beta a cierto nivel. Aquí podemos ver también el recuadro que va a provocar otra serie de factores que va a conllevar en una gran medida enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver complicaciones macrovasculares. Y pues eso sería todo en gran parte de la resistencia insulínica. Ok, ya nos quedan 3 minutos de clase. Nada más para contestar algunas preguntas o una pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctor. Okay. Ojo, perdón, antes de cerrar, HDL no es colesterol bueno, ni LDL es colesterol malo. Una cosa es colesterol y otra cosa son lipoproteínas de alta o de baja densidad. Ojo, HDL y LDL son lipoproteínas, son transportadoras de colesterol y de triglicéridos, sí. Ahora, las HDL, tener una concentración alta de HDL es benéfica con relación a LDL que la debemos de mantener baja. Es lo que coloquialmente ustedes conocen como colesterol bueno o malo, pero en realidad no es colesterol bueno ni colesterol malo. Quítense esa idea, vayan ya empezando a manejar términos propios, muchachos. ¿Sale? Perdón, adelante, doctora. No, sí, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, doctora. Bueno, pues